Este vídeo es para dos cosas. La primera, para hablaros nuevamente de una batalla de gallos. No me gustaría irme sin pegarme el gustazo de demostrar nuevamente que tenía razón en algo que era evidente. Y no sé cuántas veces van ya. La segunda cuestión es que quiero informaros que dejaremos de subir vídeos por un tiempo. No es adiós. Es una hasta pronto. Hacer una despedida. Aunque sea temporal. Por motivos de trabajo. Es más difícil de lo que pensáis. Por eso no voy a despedirme. Prefiero decir que volveré. Porque los hombres no nos rendimos. Aunque si os soy sincero. Es algo que no puedo garantizar, porque depende de que no tenga tanto trabajo como ahora. Los hombres. Tenemos un conflicto en las despedidas. Es un pelín más complicado. Decir adiós, tiene su parte peligrosa. Este es Michael Jordan. 6 veces campeón de la NBA. 6 veces MVP de las finales. 14 veces All-Star. 5 veces MVP de la temporada. 2 medallas de oro olímpicas. Mejor defensor del año. Rookie del año. 11 veces en el mejor quinteto. 2 concursos de mates. Y finalmente, después de haberlo ganado todo, haber cerrado las bocas que decían que no era el elegido. El día de su coronación en el Salón de la Fama. El hombre. El gran hombre que se retiraba. Lloró. Hola amigos, soy el hombre de la tierra y esto es el Arca Mictoum. Estás viendo un video Mictou para Mictou. Así de competitiva es la vida de un hombre. Incluso viendo el mundo desde lo alto de la cima. Un momento de debilidad es suficiente para que te hagan un meme. Los hombres no lloran. Los hombres son duros. Los hombres no se dejan humillar. Los hombres luchamos. Los hombres combatimos. Hombres combatiendo contra otros hombres. A veces hasta peleamos por mujeres. Pero nunca contra mujeres. Sobre todo en esta época. Eso no está bien visto. Y por eso pasó lo que pasó en el certamen de Freestyle Otumba. Otra vez. Un hombre y una mujer peleándose. En una batalla de gallos. En una batalla de sexos. Provocado por el feminismo. Ellas se quejan del patriarcado. Sin tener ni idea de cuán dura es la competencia entre hombres. Por eso. Cuando hace unos meses hice una reflexión sobre la otra batalla mixta que se hizo viral. Os dije que no estaba en contra que mujeres participen en estos eventos. Ya que estar en contra sería ser un misógino. Y los hombres libres no son misóginos. Pero a la conclusión que llegué. Que hombres y mujeres no somos iguales, y que un hombre no puede tratar a una mujer como si fuera un hombre, sin que la sociedad se le eche encima. Algo que se ha confirmado. El chaval que ha demostrado la teoría que expuse, en la actualidad está amenazado de muerte. Y no es broma. Las batallas de gallos van de humillar al rival. Todo vale. Lo único que no vale es llorar. Así es la dura realidad de las batallas. Así es el mundo de los hombres. Y por eso cuando vi este comentario, donde un usuario me sugiere que me equivoqué en mi análisis de la primera batalla mixta que comenté. Y además me dice que el chico Docer perdió la batalla contra Roma. Porque no atacó sus puntos débiles. Yo le respondí siempre respetuoso pero firme. Del siguiente modo. Le dije. Tiempo al tiempo amigo, no va a ser la última polémica que vamos a ver, dale tiempo, algún tipo atacará por su punto débil, como tú dices, llegar a donde no se atrevió a llegar Docer, y veremos las consecuencias, la caza de brujas, espero que cuando eso ocurra vuelvas a este mismo vídeo, y ya hablamos. Tranquilo, ten paciencia, el mundo gira siempre del mismo modo. Yo le quería hacer ver a este tipo. Que si el chaval Docer no atacó los puntos débiles, es porque fue lo suficientemente listo para no arruinar su carrera. La misma inteligencia de los hombres libres. De ahí el protocolo de los hombres libres de dejar a las mujeres en paz. No molestarlas. No acosarlas. Y seguir nuestro propio camino. Porque ellas sí pueden llorar. Y reza porque no lloren por tu culpa. Ellas hablan de patriarcado, sin pararse a pensar cómo de dura es la competencia entre hombres. Allá donde haya injusticia yo seré el primero en denunciarlo. Ya tengo mis años. Y soy de una época donde nos ocupábamos de las cosas importantes. De la mujer u hombre que vive en la pobreza más absoluta. De la mujer u hombre discriminada por su raza. Pero los temas actuales. El patriarcado me oprime. En mi opinión es una comedia. ¿Os habéis parado a pensar cómo de dura es la competencia entre hombres? Y una de las primeras lecciones es: las mujeres son intocables.
De tanto banalizar lo que significa sufrir. Estamos restando valor a esa palabra y haciéndole un flaco favor a los que realmente ven su vida diaria como un infierno. Muchas mujeres han comprobado que no son felices en esta sociedad moderna. Pero después de decirles que el feminismo es la solución. Y tienes feminismo desde principios del siglo pasado. ¿Cómo mantienes el chiringuito? Les dicen que no son felices por culpa de los hombres. Pero en mi opinión, si vemos lo que dice la ciencia, ¿nos hemos parado a pensar qué es la felicidad? Perseguir el sueño de la felicidad es un concepto muy estadounidense, exportado al resto del mundo mediante la cultura popular. De hecho, la búsqueda de la felicidad es uno de los derechos inalienables de los estadounidenses. Desafortunadamente, esto ha contribuido a crear una expectativa que la vida real se niega obstinadamente a cumplir. Porque incluso cuando todas nuestras necesidades materiales y biológicas están satisfechas, el estado de felicidad sostenida sigue siendo una meta teórica y elusiva. Estamos diseñados primordialmente para sobrevivir y reproducirnos, como cualquier otra criatura en el mundo natural. La naturaleza desalienta el estado de satisfacción porque bajaría la guardia contra posibles amenazas a nuestra supervivencia. Es una fantasía creer en una felicidad perpetua, las 24 horas del día. Los momentos más felices serán cuando nos fijamos un objetivo en la vida y el pico de felicidad llega cuando estemos a punto de conseguir ese objetivo. Por lo que el hombre es feliz cuando tiene objetivos, y ni siquiera es necesario conseguirlos, del todo. El hecho de que la evolución haya priorizado el desarrollo de un lóbulo frontal grande en nuestro cerebro, lo cual nos da capacidades analíticas y ejecutivas excelentes, nos dice mucho sobre las prioridades de la naturaleza. Pero esto no lo cuentan las feministas. Ella vive en Estados Unidos con una renta anual alta. Pero no es feliz, las 24 horas del día. A veces incluso está deprimida. Si su amiga consigue el último modelo de móvil en un color que ella no encuentra. Y se pregunta por qué. Y le dicen que es necesario más feminismo. Banalizando el auténtico sufrimiento de la mujer u hombre que realmente está en la mierda. En Occidente, donde proliferan los movimientos feministas, las mujeres son tratadas como princesas. Mientras, entre hombres se espera que luchemos entre nosotros. De forma feroz. Hay un código de respeto para la mujer. Que no existe para el hombre. Por eso le dije al tipo que tuviera paciencia. Que el mundo siempre gira del mismo modo. No ha tenido que pasar mucho tiempo para demostrar que teníamos razón. Y ocurrió justamente lo que yo dije que pasaría. El MC mexicano Rabler ha sido víctima de amenazas de muerte e improperios. A raíz de los punchlines que utilizó en la batalla contra Sara Socas. En el certamen de Freestyle Otumba. Realizado en Ciudad de México. Os dejaré el vídeo de la batalla en la descripción. La batalla no tiene desperdicio. No por buena. Si visteis el vídeo anterior sobre este tema de batallas de gallos mixtos, ya sabéis lo que opino de cómo se ha comercializado y quitado la pureza que tenía en los 90. Se ha convertido todo en un circo. Y aunque lo ocurrido fue penoso, recomiendo el visionado del vídeo de la batalla. Donde la práctica ha confirmado la teoría. El chaval Rabler no respeta el código y no se corta un pelo. En mi opinión. Destrozando a su rival femenino. Con rimas brutales. La cara de ella es un poema. No se esperaba que le cayera tanto. Su guión. El mismo que el de la otra feminista que vimos aquí. Rimas en contra de su físico, rimas sexuales, rimas de falta de hombría. En un combate amañado por la autocensura del caballero blanco. Pero el caballero no apareció en ningún momento. El tipo atacó sin piedad. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Rabler ha sido víctima de amenazas de muerte e improperios. A raíz de los punchlines que utilizó en la batalla contra Sara Socas en el certamen de Freestyle Otumba. Realizado en Ciudad de México. No bastó con que mucha gente tilde de machista y misógino a Rabler. Pues ha sido objeto de agresión por parte de muchísima gente por las redes sociales. Diversas cuentas de Twitter detallaron que el MC recibió amenazas de muerte. Por sus intervenciones contra la rapera en México. Tal escándalo ha provocado esta batalla. Que Rabler tuvo que hacer rápidamente un comunicado. Que os voy a leer.
Como ya lo he hecho en muchas publicaciones anteriores, inclusive antes de esta polémica, reitero mi apoyo al movimiento feminista. Mi intención en ningún momento fue faltarle el respeto a un movimiento que solo busca justicia. Yo también tengo mujeres en mi vida que son igual de valiosas y lamentablemente han sufrido acoso y me llena de rabia cuando les sucede algo así, pero me gustaría que la gente que solo me juzga por una batalla de rap, entienda que al final del día somos freestylers y nos pagan por dar un espectáculo así como el fútbol, la lucha libre o el teatro. Ya veis lo que ha sucedido. Amenazado de muerte. Pero analicemos sus opciones para este duelo. En mi opinión, este chaval solo tenía 3 opciones. Opción 1, vetar a la chica y no competir contra ella. Si no puedo ganar, no juego. Opción 2, ser un caballero blanco y dejarse humillar. Opción 3, enfrentarte a ella de forma contundente. Con un buen par de pelotas. Bravo. Muy valiente. Pero seamos realistas. Pienso que este tipo prácticamente arruinó su carrera. Pero la pregunta que seguro que os estaréis haciendo. Pero vamos a ver. ¿El ser un hombre que tiene de bueno? Porque parece una mierda. La sociedad espera de ti que seas un caballero blanco. No puedes llorar. Incluso cuando consigues ser el mejor de todos los tiempos. Y tienes un momento de debilidad. Te hacen un meme. Así de duros somos los hombres. Con los hombres. Si a ellas les parece duro el patriarcado, que prueben lo que significa ser un hombre. Descubrirán el sufrimiento, la prueba y competitividad continua, a la que se nos somete. No obstante, los hombres tenemos un aspecto muy positivo y clave en nuestro éxito como sexo de la especie humana. Y que en mi opinión ellas deberían aprender, si tan interesadas están en ocupar nuestros ambientes. Los hombres tenemos algo muy bueno, la fraternidad. El no sentirse ofendido, después de que te den un repaso en una competición deportiva. Entender que lo importante no es ganar. Lo importante es mejorar y participar. Menos llamarnos violadores, en canciones. Y más fraternidad. ¿Y qué significa fraternidad? El ejemplo de Jordan sigue siendo el mejor para explicarlo. El mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos no tuvo una juventud fácil. Sus inicios en el deporte estuvieron marcados por la exclusión y la discriminación de gente que no lo valoraban. Y con uno de ellos tiene una historia muy particular, ya que fue el principal testigo de la ascendente carrera. La historia es conocida por todos. El entrenador que no quiso a Jordan. Después de las pruebas para el equipo de secundaria, su entrenador no lo incluyó en el equipo principal. Pero lo que la gente no sabe, que el famoso entrenador que rechazó a Jordan no lo expulsó del equipo. Lo envió al segundo equipo. Y esta es la parte buena del sistema creado por los hombres. Los hombres no rechazamos algo cuando no nos gusta. Los hombres no tiramos nada. No arrojamos la toalla fácilmente. Si no nos vale para el primer equipo, nos valdrá para el segundo. Nos gusta la idea de coger la pieza de barro en bruto e ir moldeándola. Los hombres somos orfebres de otros hombres. Aunque el instinto nos diga que algo no vale. Sacarle un rendimiento, aunque sea a la larga, se convierte en un reto personal. Es algo que nos encanta a los hombres. Y tiene que ver con la fraternidad. Coger al tipo más omega y ver qué podemos hacer de ese tipo que para el resto es un trozo de mierda. Por eso la historia del entrenador que cortó a Jordan no es la historia que nos han contado. Es posiblemente la historia de un entrenador que quiso sacar el máximo rendimiento a algo que daba la impresión de no servir para nada. Pero aunque no valiese para nada, tirar la toalla y no intentar sacar lo máximo sería un fracaso para la mayoría de los hombres. También sería un fracaso para Jordan el no esforzarse al máximo. Jordan sabía que podía dar más que eso. Así que entrenó día y noche incansablemente, así después de un año. El mismo entrenador que lo había cortado lo llamó para darle buenas noticias. Pero Jordan no utilizó ese triunfo para humillar a su entrenador. A eso se le llama fraternidad. Utilizo ese punto de partida para aprender una lección que comento al mundo. Cuando Jordan se retiró en 1994 para ir a probar suerte en el béisbol y ante 20.000 personas, Jordan dijo que no hay ni un solo entrenador del que no haya aprendido algo. Incluso el primer hombre que me cortó. Jordan siguió con el discurso y dijo: lo que la gente no sabe es que al año siguiente me recogía cada día a las 6 de la mañana para llevarme al gimnasio y trabajar en mis habilidades. Y Jordan recordó que el mismo gimnasio donde falló sus pruebas hoy se llama Michael Jordan Gymnasium. Me despido de la comunidad por un tiempo. Llega el momento que otros tomen el relevo.
Mi consejo es que todos debemos cuidar esta comunidad. La fraternidad debe ser uno de los pilares principales. Y como dice Che Morpheus, dejarlas a ellas en paz. Opino que en nuestro contenido debemos dejar claro todas las veces que haga falta que Mektoud no tiene nada que ver con el racismo, la misoginia y la homofobia.